¿Qué tal amigos que nos hacen favor de escucharnos aquí en Urbanópolis? Estamos muy contentos el día de hoy, qué bueno que nos siguen. Ya saben, esperamos sus comentarios, sus preguntas y sobre todo sugerencias de temas para abordar en los próximos capítulos. El día de hoy estamos de manteles largos, hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Henry Manuel Mora Jiménez, que es coautor con Frank Hickel-Lambert de un libro editado hace 20 años en Costa Rica, que fue o ha sido un referente fundamental para los estudios de economía y se llama Hacia una economía para la vida. Este libro salió en 2005. Nuestro invitado de hoy es economista, maestro en economía política, es costarricense, tiene un posgrado en economía aplicada, un doctorado en negocios y ciencias económicas, postdoctorado en bienes públicos. Por si fuera poco, la formación académica también ha incursionado en el ámbito político, siendo diputado y presidente de la Asamblea Legislativa en Costa Rica, así que tiene esta visión de llevar ahora sí que la teoría a la práctica, y esta es la parte más interesante y sobre todo pues queremos agradecerle mucho la amabilidad de su tiempo. En el libro, doctor, ustedes plantean que el sentido de la vida es precisamente vivirla. Así de fácil, así de básico, pero así de difícil, ¿verdad? El sentido de la vida para vivir, es decir, que lo esencial es el ser humano, no es la filosofía, no es la ciencia, no es la felicidad, no es otra cosa más que el sentido de la vida y poderla vivir. Y esto contrasta radicalmente con la parte económica. Usted siendo economista y teniendo esta formación, ¿cómo es que decide iniciar esta crítica tan fuerte sobre la economía? Bueno, yo me formé en una economía muy tradicional, muy neoclásica. Mi licenciatura es en una universidad de Costa Rica que enseña básicamente la economía dominante. Y saliendo de ahí me traslado a la Universidad Nacional, que tenía una carrera de economía más crítica, con una perspectiva más histórica, más social, y ahí hice una maestría. Y me involucré como docente e investigador en la Universidad Nacional. Ahí tuve el honor y la dicha, que me marcó para siempre, de conocer a Frank Hickel-Lambert como profesor, y ya eso fue hace bastante tiempo, en el año 88. Ya yo había hecho algunas lecturas de Frank que me parecían muy complicadas, muy complejas, muy filosóficas, muy teológicas, pero con discusiones de economía que obviamente también me llamaban la atención. Claro, en aquel entonces no se había acuñado el término economía para la vida. Salí de la maestría y posteriormente busqué a Hickel-Lambert para que fuera mi tutor de tesis doctoral. Y salimos bien, por dicha. Y a partir de ahí, eso fue en el año 95, tuvimos algunas aproximaciones esporádicas, pero en el año 99, en diciembre, yo le hice a él una entrevista, porque yo dirigía una revista que todavía existe en mi escuela de economía, que se llama Economía y Sociedad. Yo le hice a él una revista donde hice una entrevista, donde pasábamos revista a lo más importante de su obra. Entonces fui libro por libro de los más importantes que él había publicado hasta entonces, indagando cuáles eran los aportes fundamentales de cada uno de sus libros y qué semillero de pensamiento crítico se había logrado crear durante todo ese proceso. Y al final le hago una pregunta completamente intencionada, ¿verdad? Y le digo, Franz, has dejado de escribir sobre economía, te has concentrado más en temas de sociología, filosofía, teología, lo cual es muy importante, pero la economía la has dejado un poco de lado. ¿No te parece que sería también importante volver a eso? Me dice, sí, claro que sí.
claro que sí, me encantaría, tengo muchas cosas pendientes. Y ni lerdo ni perezoso. Yo salí a hacer, esto fue en el 2000, yo salí a hacer un postdoctorado y apenas regresé, me puse en contacto con él y comenzamos a trabajar. Y no paramos, desde el 2000 hasta su fallecimiento, en el año 2023, no paramos. Entonces yo pasé de ser un economista criticón, digamos, a un economista crítico. Un economista crítico alimentado con el pensamiento de Hincklhammer. Hincklhammer es un pensador de talla universal, es un crítico de la sociedad occidental y de la modernidad y también del capitalismo. Y fue con él que me terminé de formar, trabajando juntos. Escribimos 6 libros juntos, tal vez una media docena de artículos también. Y digamos que lo que define fundamentalmente el hilo conductor de mi trabajo con él es el pensamiento crítico emancipatorio, que incluye economía, incluye filosofía, incluye teología, sociología, cultura. Entonces mi formación de economista reducida se fue ampliando y ampliando gracias al trabajo que tuve con él. Y así fue como me convertí en un pensador crítico de la mano de Hincklhammer. Y bueno, habiendo trabajado con él 22 años, ¿verdad? Sería el colmo que no hubiera podido absorber algo de a quien consideré mi amigo, mi mentor y de quien soy su discípulo. Doctor, en esta amplitud de campos, siempre teniendo como centro gravitacional al ser humano, siempre pensando en el ser humano como el motivo del quehacer no solo científico, sino en términos económicos. Y ahora, 20 años después, yo quisiera conocer su opinión. Si en un momento fue, hace 20 años, fundamental esta crítica y una alerta sobre la cuestión ambiental, ahorita 20 años después que es inminente estar hablando de una crisis ambiental y las evidencias cada vez son más contundentes, ¿cómo plantear la necesidad de reorientar este modelo ahora prevaleciente económico? Sí, sin duda. Tal vez en la primera edición de Economía para la Vida el tema no estaba tan claramente planteado, porque obviamente el centro era las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida humana en particular, desde luego sin desconocer, eso nunca, sin desconocer que la reproducción de la naturaleza, la sostenibilidad de la biosfera es absolutamente fundamental para la vida humana. Pero en esa primera edición, digamos que no le dimos tanto peso a ese asunto crucial. Pero bueno, ya hemos publicado 7 ediciones de ese libro y cada edición era más grande, más grande, más grande. Y efectivamente la primera edición eran 400 páginas y la última ya es de 800 páginas. O sea, el libro se duplicó y eso nos permitió ir también ampliando la parte de teoría relacionada con la naturaleza, con el metabolismo socio-natural. Ya Franz había acuñado un tema, un concepto que él llamó circuito natural de la vida. Muy similar, quizás más amplio, al concepto de metabolismo social que encontramos en Marx, en el tomo 1 de El Capital. Y Franz escribió algunos artículos sobre cómo el capitalismo efectivamente nos estaba conduciendo a un ecocidio, palabra que fue acuñada por Leonardo Boff, no por Franz ni por mí, pero que nosotros asumimos el término ecocidio. Hacia eso nos estábamos dirigiendo. Y si bien no tenemos un estudio específico sobre eso, no es nuestra especialidad, sí recuerdo que allá por el 2005-2007 escribimos un trabajo
dedicado a las condiciones que harían posible una política de empleo, una política de desarrollo, una política de ambiente. Ese era más o menos el título. Y ahí, digamos que por primera vez abordamos el tema de ambiente, naturaleza, biosfera de una manera más sistemática, al grado de que la manera en que nosotros definimos la economía es muy distinta de la economía convencional de los libros de texto de las universidades. Para nosotros la economía es simbiosis entre lo económico propiamente dicho, lo ecológico y lo cultural. De manera que efectivamente la ecología no es para nosotros un tema adyacente a la economía, sino que es parte del núcleo, junto con lo productivo, lo distributivo, o sea, lo económico en sentido tradicional, y también junto con lo cultural. De manera que esa triada define el núcleo de lo que nosotros llamamos las condiciones materiales que hacen posible la reproducción de la vida humana. Y no lo desarrollamos así de una manera disciplinaria, estricta, como economistas ecológicos, que no lo somos, ni él ni yo, pero sí, lo incorporamos al núcleo de la teoría misma de lo que es una economía para la vida. Entonces no se trata de tratar a la naturaleza como un factor importante, pero adyacente a la economía, ¿okay? Menos aún como una alacena de la cual simplemente tomamos lo que necesitamos para vivir. No, la reproducción del medio ambiente o de las condiciones ecológicas son absolutamente centrales para la vida humana. Por ahí en algún momento nos hicieron la crítica de que no éramos completamente coherentes porque Franz en sus inicios, sobre todo, él manifestaba una visión muy antropocéntrica, precisamente esto que usted mencionaba, la centralidad de la vida humana. Pero la respuesta que él daba es sí, soy antropocéntrico, pero el antropocentrismo no puede estudiarse si no es conjuntándolo directamente con las condiciones de reproducción de la naturaleza. Es decir, hay una especie de coevolución entre lo humano y la naturaleza no humana, porque después de todo también somos naturaleza. Es decir, naturaleza específicamente humana, pero naturaleza al fin. De manera que le resumo diciendo, es parte central, es parte del núcleo teórico de una economía para la vida, y no podría ser de otra forma, porque sin naturaleza no humana no hay vida humana, así de simple, ¿verdad? Y ese fue siempre el punto de partida que asumimos. Si asumimos, como bien dice, al ser humano como parte inherente a la naturaleza, y en esta triada que menciona, hablar de ecocidio es sin lugar a dudas alarmante, pero es más alarmante aún cuando usted menciona la muerte, y la muerte de personas, la muerte de seres humanos, y cuando habla de que el modelo económico predominante está propiciando que sobrepoblación o que no interese la sobrevivencia de miles de millones de personas. ¿Cómo entenderlo eso? Porque en nuestra perspectiva creo que es la crítica más dura que hace al modelo, ¿no? Sí. Hay un concepto que elaboró Marx que se llama ejército industrial de reserva. Él dice, el capitalismo necesita desarrollar su propia ley de población. ¿Por qué? Porque la lógica de la acumulación de capital necesita una ley de población que se adapte a las necesidades de la acumulación. Y muy específicamente esa ley de población tiene que ver con la creación de una superpoblación relativa. Es decir, una población desempleada que regule
el salario, que no permita que el salario crezca muy por encima del valor de la fuerza de trabajo y que además, consecuentemente, no socave el acicate de la acumulación, que es la ganancia. ¿Okay? Pero para nosotros ese concepto es insuficiente porque más que una población o una superpoblación relativa necesaria en condiciones de desempleo, el capital, lo que ha hecho el capitalismo en el siglo XX y siglo XXI es generar una enorme población sobrante. No ya para la regulación del salario, ni es gente que entra y sale de la fuerza de trabajo, sino que es población sobrante para la lógica de la acumulación. El capital no la necesita. No la necesita en parte porque ha generado inmensas fuerzas productivas que hacen que con menos trabajo humano, gracias a la potencia de las máquinas, la tecnología y ahora incluso hasta la inteligencia artificial, pueda seguir produciendo ganancia sin tener que explotar tanto trabajo humano. Entonces eso crea una población que sobra, una población redundante, una población que no tiene ningún futuro de incorporarse en el sistema de división social del trabajo que el capitalismo controla. Esa población sobrante son cientos de miles o incluso cientos de millones, ¿verdad? Y efectivamente es posiblemente el indicador más claro de irracionalidad que presenta la economía capitalista actual, cuando ya ni siquiera necesita explotar a un quinto de la población mundial porque la considera población desechable. Población que perfectamente puede morir en las guerras, puede morir en hambrunas, puede estar subalimentada, que al capitalismo no le interesa porque no la necesita para su lógica de acumulación. Desde luego eso no está pasando con la naturaleza. No hay un solo espacio de la naturaleza que el capital no quiera depredar, ¿okay? Porque eso le permite abaratar materias primas, le permite tener nuevos recursos para producir nuevas formas de desarrollo tecnológico, nuevos materiales. El capitalismo ha sido incesantemente una búsqueda constante de nuevos materiales, ¿verdad? Desde el acero hasta ahora el litio, que efectivamente siempre va a necesitar explotar y depredar. Pero lastimosamente o lamentablemente con la fuerza de trabajo humano se ha llegado al límite de que aproximadamente 1.500 millones de personas en el mundo son población sobrante. Eso es, decía, un indicador de irracionalidad económica desde una economía para la vida. ¿Okay? Para una economía del capital eso es racional. Eso es racional porque significa que no se necesita, entonces ¿por qué lo vamos a emplear si no lo necesitamos? Y eso más bien acortaría las ganancias. Es una pérdida colateral. Sí, ¿verdad? Pero para una economía para la vida sí es un indicador clarísimo de irracionalidad económica, pero repito, eso en parte porque entendemos la economía de otra perspectiva. No es la economía como el arte de hacer dinero, sino la economía como el arte y la ciencia de lograr la reproducción de la vida humana y de la vida en general. Entonces sí, son ámbitos completamente distintos, con racionalidades distintas, con éticas distintas y con un aparataje teórico también notablemente distinto. Aquí el problema es que desde esta perspectiva de irracionalidad, tanto en el aspecto natural de los recursos, este ecocidio, como esta irracionalidad que permite prescindir de tantos individuos, de tantas personas en el mundo, y por el otro lado pensar, como muchos han dicho, que es más difícil, es más probable que acabe el mundo que cambiar el capitalismo. Ustedes en el texto plantean
digamos, un camino, una alternativa de recuperación del sentido en términos de intervenciones al mercado? Es decir, asumamos que el mercado ya está, que es la lógica. En mi opinión, pienso que muchas de las estrategias que se han desarrollado y que tienen a lo mejor como interés la cuestión ambiental, terminan entrando en una lógica económica, ¿no? Es decir, grandes cadenas de supermercados dicen voy a dejar de utilizar bolsas y venden la imagen de un beneficio ambiental, pero en realidad económicamente les conviene dejar de producir bolsas de plástico y empiezan a vender otro tipo de bolsas o de insumos, ¿no? Como que hay un mercado ahí que si bien la intención pudiera ser buena, entra en esta lógica económica de generar simplemente ganancias. Cuando se habla de intervenciones sistemáticas al mercado, ¿a qué se refiere? Sí. Bueno, nosotros creemos, como Marx, de que el mercado desenfrenado es destructivo. Es destructivo de la vida humana y es destructivo de la naturaleza. Porque si todo está supeditado a la ganancia, entonces efectivamente la reproducción de la vida es secundaria. No es una prioridad. Puede pasar, puede no pasar. ¿Okay? Y lo más probable es que efectivamente miles o millones de personas y la naturaleza misma termine siendo afectada. En lo que discrepamos con Marx, por lo menos del Marx más joven, es que el mercado simplemente se pueda eliminar y sustituirlo por una planificación central que sabemos que no funciona. Se intentó en la Unión Soviética, pero el intento de tener una planificación centralizada de todo es tan imposible como tener un mercado que totalice todo. Igual ambos son mecanismos destructores de la vida y solo se podrían mantener con dictaduras férreas. ¿Y de qué manera se pudo establecer en Chile el neoliberalismo en los 70s? Con la dictadura de Pinochet. De otra forma no hubiera sido posible. ¿Cómo se pudo establecer un régimen centralizado con colectivización forzosa en la Unión Soviética? Bueno, con el totalitarismo de Stalin, de otra forma no hubiera sido posible. Entonces nosotros creemos que efectivamente hay que transformar los mercados, preferiblemente desarrollar mercados no capitalistas, y hay que hacer tres cosas con los mercados. Hay que humanizarlos, hay que ecologizarlos y hay que feminizarlos. En el sentido de que los mercados tienen que ser sirvientes, no amos. ¿Es eso posible? Bueno, por lo menos con los mercados no capitalistas eso es perfectamente posible, porque eso se puede combinar con regímenes de propiedad que sean amigables con otras formas de organización del mercado y con formas de organización empresarial que también sean más amigables con otro tipo de mercados. El término común que nosotros utilizamos es intervención sistemática de los mercados. O sea, los mercados dejados a la libre, laissez-faire, laissez-passer, esos mercados son destructivos y autodestructivos. ¿Okay? Entonces, si por distintas razones la abolición de los mercados es imposible, porque supondría pasar a una economía de planificación de todo, que también es imposible, entonces lo que ocupamos es una intervención sistemática de los mercados. Esa intervención tiene distintas escalas. Puede ser desde una simple regulación, por ejemplo, con leyes laborales y ambientales para pequeños productores, por ejemplo, agrícolas, para garantizar salud laboral, para garantizar salarios justos, para garantizar no contaminación de las aguas, de los acuíferos, y así con cualquier otra forma de explotación agrícola, pasando por intervenciones más severas que limiten la actuación del mercado, siempre que observemos que su mecanismo desenfrenado conduce a procesos de destrucción hasta llegar al límite, en algunos casos, en que efectivamente el mercado tiene que ser suspendido. ¿Okay? Entonces no podemos permitir que el mercado, por ejemplo, mercantilice derechos humanos
como por ejemplo el agua. ¿Okay? El agua es un derecho humano. El agua no debería estar en manos de privados que la usen como un simple bien comercial. La ingeniería genética, el proyecto del genoma humano, es un riesgo enorme para la humanidad permitir que eso se mercantilice y que efectivamente comiencen a desarrollar, ahora sí, otras especies humanas, o por lo menos razas diferentes de humanos pretendidamente superiores, ¿okay? Más inteligentes, lo que sea. Entonces, hay una graduación de lo que llamamos intervención sistemática del mercado, desde una simple interpelación, pasando por intervenciones más severas que, por ejemplo, limiten la extensión de los monocultivos, un caso muy típico en nuestros países, o regulaciones más estrictas en lo laboral, en lo ambiental, de manera que se impida que los empresarios simplemente, por ejemplo, externalicen sus costos hacia el medio ambiente o hacia la salud de los trabajadores, y hasta llegar al extremo de que en algunos casos efectivamente el mercado se tiene que suspender, y eso tiene que estar a cargo de o empresas públicas o empresas estatales o cooperativas, etc. Pero la clave aquí es que la palabra intervención no tenemos que confundirla, porque muchas escuelas de pensamiento económico aceptan que los mercados tienen que intervenirse, porque han habido muchos casos históricos de, por ejemplo, de hambrunas que se han producido porque los gobiernos se negaron a intervenir los mercados y permitieron que efectivamente miles murieran de hambre con tal de no poner limitaciones a la actuación del libre mercado, por ejemplo, en la agricultura. La intervención de la cual nosotros hablamos no es una intervención del mercado por la lógica del mercado, sino es una intervención del mercado a partir de la lógica de la vida humana. Entonces, es decir, que los mercados deberían de garantizar los derechos humanos como prioridad. Sí, correcto. O sea, eso es una forma, digamos, un criterio relativamente sencillo de garantizar qué tanto Estado, qué tanto mercado, qué tanta propiedad privada, qué tanta propiedad pública o social o cooperativa. O sea, cuando efectivamente la actuación del libre mercado denota la insatisfacción de necesidades básicas de la población, es un indicador claro de irracionalidad y que por tanto el Estado, por ejemplo, tiene que intervenir. Entonces, por ejemplo, es imposible pretender que el mercado le dé educación a todos. Imposible. O sea, educación para todos no es un bien que el mercado pueda producir. El mercado produce educación para 15% más rico de la población. Para el que pueda pagar. Correcto. El mercado produce salud privada para el 15% más rico de la población. Pero el mercado no puede producir jubilaciones para todos, no puede producir educación para todos, salud para todos. ¿Okay? Esos son lo que nosotros llamamos fines del bien común, que el mercado por lo general no puede satisfacer. El mercado puede producir tomates sin problema, unas pocas regulaciones para evitar que nos fumiguen el tomate y nos envenenen cuando lo comemos, pero hasta ahí, no es necesario para nada que el Estado tenga que organizar la producción de tomates, por ejemplo, o de cualquier otra hortaliza, o de zapatos, o de una mesa como esta, o un micrófono como este. No, ahí, se decía antes, hay áreas estratégicas en las cuales el Estado tiene que intervenir o incluso tiene que asumir completamente. Bueno, el criterio para nosotros, ¿qué tanto Estado? ¿Qué tanto mercado? ¿Qué tanta iniciativa privada? ¿Qué tanta planificación? Depende de que los derechos concretos a la vida estén garantizados. Ahorita que menciona este tema de la incapacidad o el desinterés del mercado por producir bienes de interés colectivo, de bien común, me viene a la mente obviamente la ciudad y esta definición de David Harvey que dice, bueno, nuestras ciudades ahora
son hechas para la reproducción del capital, no para que vivan las personas. Y nosotros nos damos cuenta que en una ciudad, si nosotros encuestáramos a la población en términos de cuál es la calidad de vida, pues la calidad de vida que ofrece una ciudad está determinada por la disponibilidad de recursos económicos. Es decir, si una gente tiene dinero y habita en una zona residencial donde hay áreas verdes, tiene agua potable todo el tiempo, vialidades pavimentadas, seguridad pública, cercanía de colegios, de hospitales, vigilancia, pues tiene una alta calidad de vida. Si las personas de esa misma ciudad no tienen poder adquisitivo y habitan en una zona precaria donde no hay pavimento, agua, vigilancia, pues no tienen calidad de vida. Es decir, algo que debería de ofrecer la ciudad y que en un momento explicó mucho de esta migración campo-ciudad en busca de una mejora o una promesa de mejora, ahora depende eminentemente del mercado y de la posibilidad económica. Entonces, el gobierno, ahí ¿qué futuro nos espera en las ciudades desde esta perspectiva? Sí, incluso algunos economistas clásicos, defensores del capitalismo, como John Stuart Mill, inglés, Leo Baldrás, francés, sostenían que la mercantilización no debía llegar a la tierra, bueno, a lo que ellos llamaban la tierra. El territorio tenía que ser organizado y planificado desde el Estado y dado en concesión a privados, eso sí, pero no consideraban que el territorio, la tierra, el suelo debía ser privatizado. ¿Por qué? Porque las consecuencias de privatizar la tierra son parecidas a las consecuencias de no regular el mercado de trabajo. Usted no regula el mercado de trabajo y los accidentes laborales se multiplican por 10. No regula el mercado de trabajo y las enfermedades laborales se multiplican por 10. Porque no son salchichas lo que creamos en lo que llamamos mercado de trabajo, son seres humanos. Entonces, por eso es que las regulaciones son tan estrictas en el mercado de trabajo. Un economista, bueno, no era economista, era un estudioso que también se dedicó a la economía y sobre todo a la historia económica, austriaco, de nombre Karl Polanyi, sostenía que efectivamente la tierra era, él decía, una mercancía ficticia, en el sentido de que si usted somete la naturaleza a los criterios de la ganancia, termina destruyendo la naturaleza y con ello también amenazando la vida de los humanos. En Costa Rica en este invierno han muerto 5 personas por deslaves de tierras que aplastan sus casas. Obviamente estamos hablando de gente en condiciones de pobreza que construyen su casita donde puedan, y si la tenían que construir ahí cerca de un río o cerca de un cerro, nadie se preocupó de que efectivamente ese río se podía desbordar o ese cerro podría desgajarse y producir efectivamente la muerte de personas. Creo que en México acaba de ocurrir, ya van más de 200 personas fallecidas por este desborde. Entonces, uno de los grandes, no digamos errores, pero de los grandes pecados que hemos permitido es que el capitalismo se apropie y le imprima la lógica de la mercantilización a la tierra y al ordenamiento territorial. Eso nunca debió de haber pasado. ¿Okay? Entonces hablamos en términos de ordenamiento territorial pues bastante laxo, porque el desorden es muy evidente. Personas que tienen que viajar 4 horas de su casa al trabajo, por ejemplo, 2 y 2. ¿Qué tipo de planificación hubo ahí? Entonces, con respecto al territorio, a la tierra, al suelo, a las ciudades, la planificación urbana y en general territorial es absolutamente indispensable. No podemos permitir que la lógica del mercado sea la que imprima el desarrollo territorial. Bueno, o el desorden territorial, el caos territorial y urbano, que es lo que tenemos. Pero los poderes de los desarrolladores
son tan grandes que en Costa Rica ha costado mucho, por ejemplo, en mi país, lograr imprimir realmente, a pesar de que han llegado a veces ministros de vivienda que han querido poner un mínimo de orden, el poder de los desarrolladores es inmenso. Financian partidos políticos, y bueno, como hacen tantos grandes empresarios para garantizarse que sus intereses no sean tocados, por lo menos no sensiblemente, cuando tal o cual partido llegue al poder. Pero vea que hasta economistas defensores del capitalismo sostenían en el siglo XIX que la privatización de la tierra era un error enorme por las consecuencias que tiene privatizar la tierra. Es como si privatizáramos completamente la contratación laboral. ¿Quién tiene el poder en la contratación laboral? El patrono. Y entonces harían de los trabajadores lo que pasaba en las fábricas inglesas que conocieron Marx y Engels, ¿verdad? Despojos de seres humanos. Sí, una explotación al máximo. Diarias. Bueno, algo parecido pasa con la tierra. Nunca debió pasar. Las regulaciones en el territorio tienen que ser de las más estrictas que se necesitan en nuestros sistemas económicos. Nosotros hemos llegado al extremo de que es común ver en nuestras ciudades terrenos baldíos en zonas urbanizadas con unos letreros que dicen no se vende ni se renta. Es decir, aquí lo tengo para acumular plusvalía, pero una plusvalía generada a partir de la obra pública, una plusvalía generada a partir de inversiones de otros privados y meramente especulativos sin que se asuma el costo, ya no indirecto, el costo directo que ocasionan en el crecimiento disperso de una ciudad, es decir, lo que nos implica un crecimiento tan disperso que ya de por sí vuelve ineficiente y caro la prestación de servicios. Entonces creo que esa es la evidencia más clara de que sigue siendo más rentable la propiedad privada y apropiarse de esa plusvalía que incluso poner el dinero a trabajar en instrumentos financieros. Sí, efectivamente es eso. No es una plusvalía en el sentido marxista, ¿verdad? Que es plusvalor que se crea en la producción. Esto es algo puramente especulativo. Dejar una tierra sin producir nada, sin siquiera rentarla, esperando que su valor aumente, gracias a ese carácter especulativo. Sí, esas cosas pasan. Igual, estos rótulos también los encuentro en mi país. Y ahí, ¿por dónde iniciar? Es que esta idea de la regulación del crecimiento, la planeación de las ciudades, hoy parece ser el talón de Aquiles, porque si asumimos que 7 de cada 10 personas en el mundo viven en una ciudad, ya está más que claro con la nueva agenda urbana que dicen, bueno, el problema de la sustentabilidad del planeta y la mejor estrategia para enfrentar el cambio climático está en qué hacemos con las ciudades, porque ahí es donde está no solo el consumo de energía, sino la generación de gases y de residuos y de todo. Entonces, desde esta perspectiva de querer cambiar o modificar o intervenir de manera sistemática los mercados, ¿usted considera que sería, digamos, prioritaria la intervención en el mercado del suelo? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque es que el suelo es un elemento tan frágil en la reproducción de la vida que no podemos permitir que sea sometido a la lógica de la ganancia. En el caso de los terrenos baldíos que usted mencionaba, debería privar sobre ese tipo de terrenos un impuesto bastante alto, incluso para evitar esos usos especulativos e improductivos. Obviamente el experto aquí es usted en ese tema, pero una planificación urbana tiene que obviamente ir de la mano de la
organización concomitante de los centros de trabajo, de los medios de transporte, de los centros educativos, de los centros hospitalarios, de la verticalización de la vivienda y desde luego de acudir a energías no fósiles para la calefacción, para el alumbrado de calles y de casas, y hacia eso tenemos que marchar, evidentemente. Hacer las ciudades mucho más amigables en términos de dejar que dejen de ser bloques de cemento, selvas de cemento, ¿verdad? Que es lo que muchas veces construimos, que aumenta considerablemente solo por ese hecho el calentamiento, más allá del consumo energético que utilizan los grandes edificios o los productos que utilizamos en nuestras casas, el problema con el manejo de desechos, etc. Pero sí, no, la respuesta es que sí, que efectivamente los grandes intereses económicos en torno a lo que antes llamaban los economistas la renta de la tierra, la renta de los recursos naturales, en general la renta territorial, impidió que siquiera los estados más poderosos pudieran poner orden en la planificación territorial. En algunas ciudades esporádicas entiendo que se ha podido hacer, al menos hasta cierto nivel, pero en general en América Latina tenemos un verdadero caos, desorden, producto de esa ausencia de planificación. Y ahí es donde en ese continuo que yo decía, desde simplemente interpelar los mercados hasta suspenderlos. En Europa incluso hay leyes que permiten hacer más cosas. Por ejemplo, en Alemania hay límites al crecimiento de las rentas de alquiler. ¿Okay? De manera que si se nota que hay un sector inmobiliario que está especulando y que eso está generando incremento en los alquileres, la ley obliga a que el Estado intervenga. Por lo general, si no se organizan los ciudadanos, no pasa nada. Pero por lo menos ahí está la ley que establece. Y eso es una regulación mínima en la parte de los alquileres. Pero no quisiera ser pesimista, pero no sería del todo extraño que ocupemos una catástrofe que nos obligue realmente a planificar desde cero nuevamente las ciudades en las que vivimos. A problemas extremos, soluciones extremas. Porque es increíble que nosotros tengamos muchas políticas de vivienda, pero están desligadas del suelo. Y el problema no es la vivienda, es el suelo. Lo que encarece es el suelo. Por eso están construyendo estos desarrollos habitacionales cada vez más lejanos de la ciudad, estas 4 horas que decía usted de traslados diarios que termina pues, pagando quien habita esas viviendas, ¿no? Es una famosa gentrificación. Así es. Doctor, muchísimas gracias por su amabilidad. Estamos en verdad muy, muy contentos de haber tenido la oportunidad de platicar. Sabemos que mañana estará en la Ciudad de México en la Feria del Libro presentando su más reciente texto. Le deseamos la mejor de las suertes y esperamos pronto que nos vuelva a visitar y tener la oportunidad de seguir platicando con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, al programa, al podcast. Y bueno, espero una edición digital. Claro que sí. También poderla distribuir en Costa Rica. Con todo gusto se las vamos a hacer llegar. Tenemos varios escuchas en Costa Rica y seguramente les va a dar mucho interés. Quien no ha leído aún el libro, los invitamos, búsquenlo, Una economía para la vida, y seguro tendrán muchos comentarios que hacernos y esperamos en las diferentes plataformas sus comentarios. Y se baja gratis de internet el libro. Ya está la versión gratuita, así que pretextos ya no hay para que lo puedan leer y impulsemos todos un cambio que tan necesario, porque pues como bien mencionaba el doctor, todos tenemos que participar en estas intervenciones y en impulsar cambios, porque no hay futuro para los humanos con este capitalismo depredador. Así es. Muchísimas gracias.